de Genesaret. Fíjense, primer detalle, no era un templo, no era la sinagoga, estaba junto al lado de Genesaret. Y dentro de lo razonable, cualquier lugar podría servirle de púlpito a Jesús. Muchas veces Jesús predicó en una iglesia, en una sinagoga, en una sinagoga, por ejemplo, lo hizo si ustedes van al capítulo 4 de Lucas, van a encontrar que Jesús estuvo predicando en una sinagoga. Pero si nos vamos a Mateo capítulo 26, vamos a ver que Jesús estuvo predicando en un templo. Pero Jesús no se limitó a predicar o a enseñar la palabra solamente en una sinagoga o en un templo. A veces escogió Jesús predicar en una montaña, por ejemplo, como está en Mateo capítulo 5, o en una casa, como está en Lucas 5, o en un desierto, como está en Marcos 8, o en un cementerio, como está en Juan capítulo 11. ¿Y qué dice la gente con respecto a esto? Dice que la gente se estaba agolpando sobre él. Era tan grande la multitud reunida sobre él que literalmente lo estaban apretujando. La gente lo empujaba más y más y la popularidad de Jesús había crecido tal como lo demuestra Lucas en el capítulo 4. Si nosotros volteamos una página, vamos a encontrar, por ejemplo, varios hechos en donde la gente pudo ver los milagros que hacía Jesús. Pero, ¿para qué se agolpaba la gente? ¿Qué dice el texto? Para oír la palabra de Dios. Ellos tenían la necesidad de oír la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, estoy hablando de los 66 libros que hay en la Biblia, habla acerca de la persona de Jesucristo. Y lo dije al inicio, ¿no? Por medio de la palabra vamos a obtener fe. Además, nadie puede acercarse a Dios si no se acerca con fe. Y seguramente la gente que estaba alrededor de Jesús había escuchado algo de Jesús. A lo mejor habían escuchado lo que dice Lucas en el capítulo 4. Ahora sí les voy a pedir que me acompañen. A Lucas capítulo 4 vamos a leer 2 versículos. Dice lo siguiente. Al ponerse el sol, versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Verso 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Miren, a lo mejor esta gente que lo apretujaba a Jesús, que lo seguía a Jesús esperando algo de él, se habían enterado, por ejemplo, que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Está en el mismo capítulo que hemos leído, capítulo 4, versículos 38 y 39. Dice lo siguiente. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante le servía. Entonces se corrió la voz de que Jesús era una persona que estaba llena de poder, llena de la gracia de Dios. Los enfermos eran sanados y no era de extrañar que cuando lo vieron a Jesús caminando por la orilla del lago o por el muelle del lago de Genesaret, la gente quería buscarlo o encontrarlo, ¿no? Quería recibir seguramente algo de él. La gente necesitaba recibir la palabra de Dios. ¿Y qué dice Pablo con respecto a esta afirmación? En 1 Timoteo, versículo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como lo dije también al inicio, Cusco necesita escuchar una palabra de esperanza. No importa lo que pueda estar sucediendo acá en Cusco, Dios ama a Cusco y los quiere bendecir. ¿Qué situaciones difíciles están sucediendo ahora en nuestro país? No sé si se enteraron de esta niña violada, por ejemplo, una niña de 11 años violada en Iquitos, o nos enteramos por las noticias, por los noticieros, que, por ejemplo, la vida de cualquier ser humano en Lima está costando 600 soles, ¿no? Y depende el valor que esta persona tenga de, de lo que la persona haga o el puesto que tenga en alguna institución, en algún trabajo, ¿no? Pareciera que nuestra conciencia se está adormeciendo, ¿no? Pero nosotros tenemos que caminar por el muelle, caminar por el malecón del lago de Genesaret y decirle a la gente que tenemos un Dios de amor, un Dios, y seguramente ellos están esperando una palabra de esperanza. Hay que decirle que tenemos a un Dios que los ama. Hay que decirle a la gente que tenemos un Dios que tiene un plan para cada uno de nosotros, que tiene no solamente un plan, sino que tiene un propósito para nuestras vidas. Que uno de los objetivos que tenía Jesús al venir a este mundo era reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con Dios. Y la gente de Cusco, el pueblo de Cusco, necesita tener una esperanza, necesita tener una esperanza. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando la escuchamos? ¿Qué hace la palabra de Dios cuando la escuchamos? Cuando obra en nuestros corazones, ¿no? Dice que la palabra de Dios, y esto no lo digo yo, sino lo dice la Biblia, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si vamos a Hebreos capítulo 4, vamos a encontrar de que ahí la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y cuando nos confrontamos frente a la palabra de Dios, ya sea leyéndola o escuchándola, las intenciones de nuestro corazón van a salir a la luz y vamos a estar alineados frente a la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero no solamente es viva y eficaz, la palabra de Dios también es inspiración divina. En 2 Timoteo 3:16 dice lo siguiente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la gente seguramente sabía esto, porque era una multitud la que seguía a Jesús esperando escuchar la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos la certeza de que lo que está escrito, Dios quiere que usted lo sepa. Pero no solamente es viva y eficaz, sino que también es inspirada por Dios. Y ¿saben qué? Encontré en la Biblia que la palabra de Dios convierte el alma del hombre. Convierte el alma del hombre. Si vamos al Salmo 19, versículo 7, dice lo siguiente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿no? Miren, la palabra de Dios está llena de ejemplos de cómo hombres comunes como tú y como yo nos volvimos a Dios por efecto de la palabra. La palabra de Dios es la que convierte. Y un último ejemplo de la necesidad que tenemos de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios cumple su propósito para el cual fue enviada.
Y esto lo dice la misma palabra de Dios en el capítulo 55 de Isaías, versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe, ¿no? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces, el consejo de Dios, que tú lo encuentras en su palabra, es el consejo más confiable que podemos escuchar. Versículo 2. Les dije que íbamos a encontrar varios detalles. No vamos a leerlo así, sino que vamos a concentrarnos en los detalles. Dice la palabra de Dios, en versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Miren, trato de imaginar esta escena, ¿no? Jesús iba caminando por el malecón del lago, o iba caminando por el muelle del lago, ¿no? Y vio a Pedro lavando las redes, después de una noche fatal para Pedro, ¿no? Donde no pudieron pescar nada. Ahora, era una costumbre, y es una costumbre, que los pescadores limpien sus redes luego de una jornada, de noche, ojo, de noche, y ahora se los voy a decir por qué, ¿no? Imagínense, quiero que se imaginen ustedes la frustración que tenían estos pescadores de estar toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada. Y todavía, llegando después de esa jornada, digamos, la necesidad de lavar sus redes, ¿no? No sé si en alguna oportunidad te ha pasado que te propones un día en vivir en santidad. Tú te levantas, haces tu devocional, etcétera, te levantas y te propones en ese día vivir en santidad. Pero al término del día dices, uy, Señor, mi intención era vivir en santidad, pero te he fallado tantas veces el día de hoy. Y seguramente era la misma frustración que tenían estos pescadores, trabajando toda la noche para no pescar nada y aún así tener que lavar las redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Miren, era tanta la gente que estaba apretujando a Jesús que Jesús tuvo que improvisar un púlpito. Miren, esta frase de y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Lo primero que rescato de esta frase es que hay que tener la misma actitud de Pedro. ¿Cuál actitud? La de dejar que Jesús se meta en nuestra vida, como se metió en una de las barcas de Pedro. No interesa en qué actividad se meta, por cotidiana que sea la actividad. Deja que Dios se meta en tu vida, que se meta en tus negocios, en tus actividades seculares. Deja que Dios se meta en tus estudios, en tu trabajo, en el hobby que practicas, ¿no? Si Jesús se mete a tu vida, una bendición grande va a ocurrir contigo o con las personas que te rodean. Hay gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Hay gente que tiene sed de Dios, pero no necesariamente en la iglesia. Cuando yo invito a una persona, a un amigo a la iglesia, él te dice, sí, voy a ir, pero termina no viniendo. Pero ¿dónde puedes encontrarlo, no? En tu negocio, en tu hobby, practicando tu deporte favorito, en tu casa, en tu familia, o a lo mejor es tu vecino, etcétera, ¿no? Entonces, hay que involucrar a Dios en nuestras actividades cotidianas. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes, hace poquito nomás, no vayan a pensar que soy un viejo, ¿eh? Había una canción que cantábamos en el grupo cristiano en el cual yo me convertí al cristianismo, que decía, a lo mejor, si hay alguno
se acuerda de esta canción, que levante la mano para ver cuántos dinosaurios hay acá en la iglesia. La canción dice así, ayúdame, mami. Baja Dios de las nubes, llévala a la fábrica donde trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto, y si pensáis que está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. ¿De qué trata la letra de esta canción? De que a Dios lo hace encontrar no solamente acá en la iglesia, sino que dice, bájalo del madero, grábalo dentro de tu corazón, saca a Dios de los templos, saca a Dios de la iglesia y mételo en tus actividades regulares. Llévalo al mercado, dice, déjalo libre en las plazas, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensamos que Él está muerto, equivocados estamos. Lo que trato de decirles es que metamos a Dios en nuestros negocios, en nuestros estudios, en nuestras actividades cotidianas. Deja que Él se mueva, ¿no? Deja que Jesús se meta en tu barca, que se meta en tu día a día. Cuando Jesús está en tu barca, algo poderoso va a suceder. La iglesia debe recordar en Mateo 28, versículo 19-20, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, ir, hacer, bautizar y enseñar. Debemos de entender, cuando leemos este versículo, que, por ejemplo, enseñar no necesariamente tiene que ser en una iglesia como esta. Puede ser fuera de este local. Y algunos dicen, yo tengo ganas de hacerlo, pero irme hasta la Arapa, ¿no? Se me hace un poco difícil. ¿Habrá alguien que quiera prestar su casa para tener un estudio bíblico dentro de su casa? ¿Habrá alguien que quiera decir, mi casa está libre para poder tener un estudio bíblico durante la semana? A lo mejor somos cristianos domingueros y venimos solamente los domingos a escuchar la palabra de Dios. A lo mejor abrimos nuestras Biblias solamente los domingos y no durante la semana. Miren, había algo en esa palabra de Jesús que impactó en la vida de Pedro. Miren, si me acompañan al versículo 4 y 5 del pasaje que estamos leyendo, dice lo siguiente: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Jesús le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Les dije que íbamos a ver detalles. ¿Cuál fue la orden que dio Jesús? Boga mar adentro. La orden que dio Jesús fue boga mar adentro. Y era extraña, ¿no? Esa orden que dio Jesús era extraña. Les estaba diciendo a Pedro y a los que acompañaban a Pedro, vamos más allá, vamos a lugares más profundos. Parecía una orden que no tenía sentido. ¿Y por qué les digo esto, no? Porque Jesús era conocido como el carpintero. Y como un carpintero podía darle a unos pescadores que eran con mucha experiencia, esta de boga mar adentro. Jesús les estaba mandando a pescar en un lugar y a una hora que no ofrecía muchas expectativas. Y muchas veces pensamos, tenemos que ser honestos, muchas veces pensamos que las órdenes de Dios no tienen sentido.
Por ejemplo, ¿qué órdenes ha dado Dios que no tienen sentido? Una de ellas es que Dios le pidió a Abraham sacrificar a su único hijo. Yo te pregunto, si Dios te ordena a ti sacrificar a tu hijo, seguramente pondrás una cara de interrogación diciendo, Señor, ¿de qué me estás hablando? Pero Dios tenía un plan. Miren, el miércoles pasado, este miércoles último, en el servicio del miércoles, Rodrigo nos compartía del general Naamán, que tenía lepra. Y una de las órdenes que recibió este general Naamán fue zambullirse en el río Jordán 7 veces. Díganme si esa orden no era una orden sin sentido. Era una orden sin sentido. Para él no tenía sentido, para el general Naamán no tenía sentido. Otro ejemplo, Jesús ingresa a una aldea y le salen al encuentro 10 leprosos. Los leprosos le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, miren la orden que le da Jesús. Jesús les dijo, muéstrense a los sacerdotes. A ver, los leprosos, Señor, sánanos. Y él le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pareciera que es una orden sin sentido, pero dice la Biblia que mientras ellos iban, fueron limpiados. Muchas veces las órdenes que nos da Dios no tienen sentido, pero Dios tiene un plan. Dios quiere que creamos más en Él y menos en nosotros. Miren, regresando al pasaje, esta frasecita que dice, boga mar adentro, o sea, es decir, rema más adentro, vamos a lo profundo, ¿no? Como diciéndole, no te quedes donde estás. Y a veces somos tímidos y nos quedamos en la orilla. No queremos ir a las partes más profundas. No queremos comprometernos con Dios. No queremos comprometernos con la iglesia. Solamente nos quedamos en la orilla y miramos desde lejos. Y fíjense, primer detalle. No le dice a la multitud, vamos hacia adentro. Le dice solamente a un grupo pequeño. Vamos, boga mar adentro, ¿no? Y hay un grupo que tiene que correr ese kilómetro extra. Hay un grupo que tiene que bogar mar adentro y hay otro grupo que solamente se queda en la orilla. ¿Sí? Hay gente que disfruta quedarse en la orilla. Y para mí disfruta escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios solamente los domingos. Me encanta cómo enseña acá en la iglesia Calvary la Semilla. Pero hay otros que se meten en el bote y agarran un segundo turno y en ese segundo turno ocurren cosas poderosas. En la orilla vas a escuchar lo natural, pero si tú quieres escuchar y conocer lo sobrenatural, tienes que bogar mar adentro, meterte mar adentro. Hay gente que quiere ver lo sobrenatural, pero quiere quedarse solamente en la orilla, nada más. ¿Y en qué debemos de profundizar nosotros? Uno, en la lectura de la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Deberíamos de profundizar, no quedarnos solamente con la enseñanza del domingo. Deberíamos de profundizar en la palabra de Dios. A lo mejor tenemos que profundizar más adentro en nuestro tiempo de oración. A lo mejor tenemos que profundizar y meternos más adentro en nuestro tiempo de adoración. Sea en el tema o en el área donde Dios quiere que profundices, es en el conocimiento de Él, en el conocimiento del reino de Dios. Dios quiere que tú sepas más de Él. Además, quiere tu compromiso
para que vivamos en santidad. Las órdenes de Dios son factibles de hacerlas, si no, Él no las daría. La primera orden fue, vamos mar adentro. La segunda orden, ¿cuál fue? Echen la red. Pedro pudo poner algunas excusas, como lo hizo, ¿no? Maestro, ya hemos estado tantas horas haciendo esto, estamos cansados, maestro, ya fíjense, hemos salido toda la madrugada y hemos estado lanzando la red, ¿no? Además, maestro, acabamos de lavar las redes, acabamos de lavar las redes, y tú quieres que vayamos, que echemos nuevamente la red, ¿no? Y eso me suena, Señor, déjame quedarme en mi casita, pues, déjame ver televisión, quiero ver la receta del oyuquito con charqui que hacen en el chef, ¿cómo se llama el programa? ¿Ah? El Gran Chef. Ah, eso sí saben. El Gran Chef. Déjame, Señor, ver Combate, ¿no? Perdón, esto es Guerra. Otro detalle que quiero que ustedes rescaten de este pasaje. ¿Cómo llamó Pedro a Jesús? Maestro. Fíjense, ¿eh? Maestro. ¿Y por qué lo llama Pedro a Jesús maestro? Porque lo había escuchado hablar la palabra de Dios. Él había escuchado a Jesús hablar con autoridad. Pedro sabía que Jesús era un rabí, era un maestro diferente. Esta es la confesión de fe de Pedro. Este pescador se dio cuenta que sus compañeros y él no habían tenido éxito al echar las redes en el mejor momento durante la noche. Las circunstancias no eran las mejores para la pesca, pero sin embargo Jesús dio la orden. Sin embargo, Pedro decidió obedecer la palabra y echar la red de todas maneras. Y esto es lo que podría estar pasando con nosotros, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra, a veces tratamos a Jesús como maestro. Nos dejamos impactar por la palabra o por su enseñanza, ¿no? Es clásico escuchar, pastor, qué buena estuvo la prédica, de verdad. Qué linda la enseñanza. Hermanos, qué linda estuvo la enseñanza del día de hoy, ¿no? Pero muchas veces la gente sale por la puerta donde entró y vive lo mismo dejando a Jesús como maestro. Solamente conocimiento, nada más. Solamente conocimiento. Ahora, que Martín, ¿estás diciendo que es malo que Jesús sea nuestro maestro? No, no estoy diciendo eso. No es malo que Jesús sea nuestro maestro. Si leemos bien el pasaje, usted va a observar una progresión en el pasaje. Una progresión que quisiera y que deseo que pase en tu vida. Que tú, que ahora llamas a Jesús como maestro, lo llames de otra manera. Una cosa es que yo escuche la palabra de Dios y otra es que yo la viva. ¿Estamos de acuerdo todos? Una cosa es que yo sepa, que tenga el conocimiento almacenado en mi cabeza y otra es que yo la viva. Una cosa es que yo me deslumbre con la palabra de Dios y otra cosa es obedecer la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es el gran problema de nosotros? Me incluyo en esta frase. Es la obediencia. Es la obediencia. ¿Sabes lo que Samuel le dijo a Samuel? ¿Sabes lo que Samuel le dijo a Saúl con respecto a la obediencia? Si vamos a 1 Samuel capítulo 15, y si son rapiditos, podemos ir, por favor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Miren lo que Samuel le dijo a Saúl. Dijo así, y Samuel dijo, escuchen bien, ¿eh? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia.
Miren, antes de llegar al movimiento de Calvary Chapel, estuve en varias iglesias, algunas temáticas, algunas expositivas, pero tampoco quiero caer como soberbio, pero en esta iglesia, estoy hablando de Calvary y la Semilla, se predica buena palabra. Y creo que a nosotros nos gusta escuchar buena palabra. Pero muchos de nosotros tratamos a Dios, a Jesús, como nuestro maestro nada más. Tratamos a Jesús como nuestro maestro. Pero miren la transformación que Pedro recibe. Dice en el verso 5 del pasaje central, dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hay gente que ha visto la mano de Dios actuando en su vida. Hay gente que ha tenido experiencias con Dios, pero se niegan a ver más allá. Y da pena, da tristeza porque Dios quiere seguir mostrándonos cada vez cosas nuevas. ¿Qué es lo que dice Pedro en el verso 5? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es decir, las experiencias del pasado, porque le había dicho, no, hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado. Las experiencias del pasado no lo están dejando a Pedro ver lo nuevo que quiere Dios hacer con él. ¿Y cómo termina este pasaje? Dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro a Jesús? Pedro va a poner en práctica la palabra que le da Jesús. Pedro va a lanzar la red. Aunque la lógica diga lo contrario, Pedro dijo, yo voy a obedecer. No importa lo que pase, porque cuando yo empiezo a obedecer a Dios, se va a desatar lo sobrenatural. ¿Qué dice el texto cuando Pedro obedeció? ¿Qué pasó? Leamos el verso 6 y el verso 7. Acompáñenme, por favor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Es decir, cuando Pedro obedeció, no sé si me siguen, ¿no? Cuando Pedro obedeció, sucedió lo sobrenatural. Hay gente que quiere ver milagros, pero no quiere obedecer. ¿Leyeron el verso 6 conmigo? Tiene que haber un verso 6 en tu vida. ¿Qué significa esto? Dice, y habiéndolo hecho, ocurrió lo poderoso. Y cuando yo les comenté de que en este pasaje vamos a ver la progresión, cuando Pedro lo llama a Jesús como maestro, vamos a ver la progresión en el verso 8. ¿A qué se refiere este pasaje cuando habiéndolo hecho, él obedeció? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios te ha dicho que hasta ahora no lo pones en práctica, que hasta ahora no obedeces? A lo mejor te está diciendo que dejes algo. Yo no sé. ¿Qué puede ser? Puede ser un vicio, puede ser un pecado. A lo mejor te está diciendo que te alejes de alguien. No lo sé. A lo mejor te está diciendo que ores más. ¿No? Cuando leemos la palabra de Dios tenemos dos opciones. Una es obedecer o desobedecer. La bendición de Dios está en obedecer la palabra de Dios. Y ellos obedecieron las dos órdenes de Dios. Ir mar adentro, o bogar mar adentro, y echar la red. Ellos dejaron su cansancio, ellos dejaron sus creencias, dejaron sus gustos y obedecieron. Hicieron las cosas de la manera de Dios. Un consejo de Dios. Deja de hacer las cosas a tu manera
y hazlas a la manera de Dios. ¿Se han dado cuenta que el resultado ha sido diferente? Recibieron ellos una bendición grande. Versículo 8, nos están quedando solamente 3 versículos. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Se acuerdan que les hablé de la progresión? ¿Cómo llamó Pedro a Jesús? Maestro. ¿Y cómo lo está llamando ahora? Lo está llamando Señor. Una cosa es que Jesús sea tu maestro y otra cosa es que Jesús sea tu Señor. Para que Jesús sea tu Señor, tienes, o tenemos, mejor dicho, que obedecer. Miren, Dios no nos está llamando a tener un PH en teología. No nos está llamando a tener una maestría en la Biblia. Dios nos está llamando a obedecer su palabra. Revisen o revisemos nuestra vida. Revisemos nuestras prioridades. Evaluémonos si Jesús es nuestro Señor o si Jesús es nuestro Maestro. Que sea nuestro Señor y Maestro, no hay problema. Sería lindo, ¿no? Pero tiene que haber una acción en nuestra vida que demuestre que yo le estoy creyendo a Dios, que yo estoy obedeciéndole a Dios. Salgamos de la parte conceptual, salgamos de almacenar conocimiento en nuestra mente y entremos a la parte vivencial y veremos el poder de Dios actuando en nuestra vida. Vas a pasar de lo natural a lo sobrenatural. Vas a pasar de hacerlo a mi manera a hacerla a la manera de Dios. Y Dios te está diciendo hoy, esta mañana, echa tus redes para pescar. Es decir, obedece lo que yo te estoy diciendo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, a ti como hijo te está diciendo, honra a tus padres, obedécelos, hónralos. Y miren, dice, y si honras a tus padres, te vas a morir de viejo, porque la palabra dice que tus días se alargarán en la tierra. ¿Le crees a Dios? ¿Le creemos a Dios? Regresemos por favor al verso 8. Lean ahí en sus Biblias. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Qué cosa está haciendo Pedro en estos pasajes, en estos versos? Se está reconociendo como hombre pecador. Él está reconociendo su pecado. Y fíjense, lo dijimos al inicio, cuando tú te expones a la palabra de Dios, cuando tú la lees, la palabra de Dios, te encuentras cara a cara con Dios. Y lo primero que debemos hacer es confesar nuestros pecados. Y la respuesta de Dios va a ser el perdón. Miren, Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pedro está reconociendo delante de Dios que es un pecador. Y Jesús pudo haberle dicho en ese momento, ¿sabes qué, Pedro? Yo ya sabía que eras un pecador, pero tú no calificas, así que te bajas de la barca y te quedas nomás en la orilla. No, Pedro, miren lo que Jesús le dijo, en el versículo 10, lean conmigo el versículo 10. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Jesús no aleja a Pedro sabiendo que era un pecador, sabiendo que Pedro estaba en una condición miserable, ¿no? Él está aceptando la confesión del pecador y le ofrece una oportunidad
para reconciliarse con Dios. Les dije al inicio que una de las cosas que Jesús, uno de los propósitos por los cuales Jesús había pasado más de 30 años en esta tierra, era para reconciliarnos a nosotros con Dios. ¿Saben cómo nos llamaba Dios a nosotros antes de conocerlos? Sus enemigos. Y uno de los propósitos que tiene Jesús acá en la tierra es reconciliarnos. Y está justamente reconciliando a Pedro con Dios. Como dije, ¿no? Jesús le hubiera dicho, ¿sabes qué, Pedro? No me sirve, eres un pecador, te quedas en la orilla, déjame que yo me vaya con Zebedeo y con los otros. Pero no, Jesús le da y le ofrece una oportunidad más. Miren, estoy prácticamente terminando. Si tú obedeces, tú vas a ver esa pesca milagrosa en tu familia. Dios dice en Hechos 16:31, dice lo siguiente. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Créele a Dios. Echa las redes en el nombre de Jesús. Y no quiero dejar ningún detalle en el aire. Por favor, retrocedamos al versículo 7. No quiero dejar ningún detalle en el aire. Dice lo siguiente, en el versículo 7 dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Yo les pregunto, ¿cómo es posible que estando en la barca Jesús, esta barca se vaya a hundir? Puede ser que en la obediencia al Señor las circunstancias se vean difíciles, se vean adversas. Tú vas a decidir el día de hoy, ¿sabes qué, Señor? Te voy a obedecer. Cuando tú me digas algo, te voy a obedecer. Pero te vas a enfrentar con situaciones difíciles, situaciones adversas, ¿ok? Situaciones donde tú creas que se está hundiendo la barca. O a lo mejor estás pensando que estás perdiendo el tiempo. Oye, domingo déjame que yo haga mi mercado y que lave mi ropa. ¿Qué voy a estar sentado ahí un par de horas? A lo mejor tú digas que obedecer a Dios te ha costado mucho, pero siempre habrá un versículo 11 para ti, para aquellos que no tiramos la toalla. ¿Qué dice el versículo 11? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo de todo, le siguieron. Estaban mar adentro, estaban que se hundían. Y a lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Acá me muero porque estoy adentro del mar, voy a terminar ahogándome. Pero el versículo 20 dice, y cuando trajeron a tierra, es decir, la barca llegó a tierra. No se hundió, llegó a tierra. Es decir, aunque las circunstancias sean adversas, tú vas a llegar a tierra. No sé qué estarás viviendo. A lo mejor estás pasando por situaciones difíciles, donde tú piensas que tu barca se está hundiendo, pero Dios te está diciendo que tu barca va a llegar a la orilla. El día bueno va a llegar. Esa crisis por la cual estás pasando tiene fecha de expiración. Y otro detalle que no quiero dejar pasar por alto es que la abundancia no te debe hundir. Y hay gente que la abundancia lo hunde porque se olvidan de Dios. Si no obedeces, esa abundancia te va a hundir. Yo recuerdo, y estoy terminando ya con esto, yo recuerdo un comentario que me hizo, ¿no? Había un hermano que llevó una iglesia, el hermano vivía muy lejos y para llegar a la iglesia tenía que tomar 2 micros y tenía encima que caminar como 6 cuadras, ¿no? Y el hermano dijo, voy a orar por un carrito viejo para que el Señor me regale.
Y comenzó a orar, y comenzó a orar, y comenzó a orar, y gente de la iglesia también oraba por esa situación, hasta que Dios le regaló un carrito, digamos un carrito pues de los 90, digamos, ¿no? Con más o menos unos 30 años de antigüedad, pero todavía andaba y servía el carrito. Hasta que esta bendición, ya el Señor no se venía solo, sino se venía con sus hijos, se venía con la esposa, se venía con el suegro, con la suegra, todos apretujados en el carrito, y hasta que una vez dijo, oye, ¿y si nos vamos de paseo acá nos vamos al zoológico ¿cómo se llama el zoológico que está acá en? Vamos al zoológico, pero no podemos, pues. El domingo tenemos que ir a la iglesia. Pero un domingo, sí, ¿no? Ya, vámonos para Dipón. Y la pasaron tan bien en Dipón viendo los animales que el siguiente domingo, oye, ¿y si nos vamos a comer chicharrones a Saya, ¿ah? Al Dorado, a la chicharronería El Dorado, el domingo, con nuestro cafecito? Oye, sí puede ser, ¿no? Entonces esa bendición se convirtió en maldición, porque la abundancia que tenía los iba hundiendo hasta que ellos no se dieron cuenta, ¿no? Entonces, Dios nos está diciendo esta mañana, y con esto termino, obedece para que no sea el maestro de tu vida, sino para que sea el Señor de tu vida. A lo mejor reconoces que has tenido un problema de obediencia, a lo mejor reconoces que solamente Jesús ha sido tu maestro, que te sabes la escritura de vaporreta, la puedes decir tal y como está escrito en la palabra, ¿no? Pero no la aplicamos a nuestra vida. Ordenemos nuestra prioridad, ordenemos nuestra vida y obedezcamos. Cuando tú leas algo en la palabra de Dios, obedezcamos. Hay un grupo pequeño, me dio gusto, este miércoles después de tiempo vine a la reunión, pude escuchar a Rodrigo enseñando un pasaje de Reyes, pero no éramos 60, 70 como los que estamos acá. Éramos 15, 20 más o menos, estudiando la palabra de Dios. Yo los invito los días miércoles a venir a estudiar. Este miércoles que viene vamos a tener un tiempo de oración, de alabanza y de oración. Vamos a tener un tiempo de poder compartir algunos motivos de oración, vamos a orar y también vamos a cantarle a nuestro amado Dios. Pero el siguiente domingo vamos a estar ya con Gálatas, aprendiendo Gálatas, haciendo de Jesús nuestro maestro. Pero después vamos a tener la oportunidad de hacer a Jesús como nuestro Señor. ¿Sí? Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por este tiempo, gracias por esta tarde. Yo te ruego, Señor, que bendigas a mi iglesia, Padre. Que bendigas a todos los que dispusieron en su corazón venir el día de hoy. Te ruego, Señor, que no quede solamente como conocimiento esta exposición de la palabra, sino que tú nos des las habilidades para poderla aplicar a nuestra vida. Gracias, Dios. Confío que así se hará, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Bendice a mis hermanos, bendícenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.